Ahora vamos a continuar. Vamos a continuar nuestro tema y recuerda una cosa. Nosotros hemos visto la reconstrucción nacional, que es la etapa posterior a la guerra contra Chile. ¿Me entiendes? Hemos visto el segundo militarismo, que es la etapa posterior a la guerra contra Chile. Yo ya te dije cuál es la diferencia entre esos dos. Te dije que la diferencia es la presencia de Nicolás de Piérola. La presencia de Nicolás de Piérola. Si yo coloco a Nicolás de Piérola, eso es la reconstrucción nacional. Si yo no coloco en esa lista a Nicolás de Piérola, ese es el segundo militarismo. ¿Por qué? Porque Piérola no pertenece al segundo militarismo. Piérola pertenece a la reconstrucción nacional. ¿Y por qué? Porque simplemente no es militar, pues. No es militar. Entonces, eso que quede claro. Eso es lo primero que debe quedar claro. Si yo coloco a Piérola, es la reconstrucción nacional. Si yo no lo coloco, esa etapa se llama segundo militarismo. Ambas están de manera posterior a la guerra contra Chile, guerra del Salitre. ¿Está bien? Ya nosotros hemos ido viendo los gobiernos, hemos visto el gobierno de Miguel Iglesias, ni apenas termina la reconstrucción nacional, Miguel Iglesias, luego, ni apenas termina la guerra contra Chile, discúlpame, ni apenas termina la guerra contra Chile, Miguel Iglesias, Cáceres, primer gobierno, Francisco Morales Bermúdez, segundo gobierno de Cáceres, y ahí en el segundo gobierno de Cáceres, ¿te acuerdas que no lo dejan gobernar? No lo dejan gobernar. ¿Por qué? Porque se le opone Nicolás de Piérola, quien se va a convertir en el líder de la llamada coalición nacional. Y esa coalición nacional luchará contra, pues, el gobierno de Cáceres. Y esa coalición nacional dirigida por Nicolás de Piérola derrotará, más que derrotará, obligará a Cáceres a renunciar. Por eso termina solamente con 7 meses nada más. ¿Termina el gobierno de Andrés Avelino Cáceres? No, o sea, lo cortan en los 7 meses y automáticamente se convocan nuevas elecciones. Y en esas nuevas elecciones, ¿quién sale elegido? ¿Sale elegido quién? Acá está. Nicolás de Piérola. Nicolás de Piérola. Recuerda cómo se llama esta imagen. Esta imagen se llama la entrada de Cocharcas. La entrada de Cocharcas. Es el momento en el cual Piérola, increíblemente, acompañado de los montoneros, campesinos armados, gente común y corriente, que en algún momento de la historia apoyó a Cáceres, ahora están rebelándose contra Cáceres. ¿Entiendes? Esta es la entrada de Cocharcas, una de las acciones más fuertes de la coalición nacional para hacer que Cáceres se vea obligado a renunciar a la presidencia. Y ahí se inició entonces el gobierno de ¿quién? El gobierno de Nicolás de Piérola. Ahí está, gobierno de Nicolás de Piérola. Va de 1895 a 1899. 95 al 99. ¿Quién gobernaba antes de Nicolás de Piérola? El señor Cáceres. ¿Quién gobernará después de Nicolás de Piérola? El señor Eduardo López de Romaña, que ya pertenece a la siguiente etapa llamada República Aristocrática. Ya está. Eso es lo que vamos a tener. Ahora, este gobierno de Nicolás de Piérola, ¿qué es lo bueno que va a tener? Lo adecuado que va a ocurrir. Estableció las bases económicas sociales, o sea, las columnas, para que la oligarquía civilista, o sea, los grupos de poder civilistas, puedan llegar al poder. Inicio del llamado segundo civilismo. Ok, eso es lo que vamos a tener. Listo, ya está, el inicio del segundo civilismo. Profe, ¿por qué se llama inicio del segundo civilismo? Porque nos gobiernan civiles nuevamente. Porque nos gobiernan civiles, ya no militares. Así es. Ya no militares, nos gobiernan civiles.
¿Qué más vamos a tener con Nicolás de Piérola durante su mandato? Vamos a tener, por ejemplo, que firme el protocolo Billinghus Latorre. ¿Con quién lo firma? Con Chile. ¿Para qué lo firma? Hay un compromiso, hay una deuda pendiente con Chile. No se había podido realizar el plebiscito. ¿Ya? No se había podido realizar el plebiscito, la consulta popular. ¿Ya? Eso es, por si acaso. No había podido. Profe, ¿qué es un plebiscito? Una consulta popular, una votación que se tenía que hacer, recuerda, en Tacna y Arica para que Tacna y Arica decidan a dónde van a pertenecer. ¿Te acuerdas? Después de la guerra contra Chile. Ya pues, ya habían pasado 10 años y no se hizo. No se hizo. Ya habían pasado, ¿qué cosa? 20 años y no se hizo. Llega el gobierno de Nicolás de Piérola y entonces se firma el protocolo Billinghus Latorre para decir, ahora sí lo hacemos, ¿ah? Ahora sí lo hacemos. Chile, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, ya listo. O sea, firman para ponerse de acuerdo en que sí lo van a hacer. ¿Qué hacen los chilenos? Los chilenos mandan un montón de gente a vivir a Tacna y Arica. Un montón de gente a vivir a Tacna y Arica. ¿Cuál es la finalidad? Cambiar la mentalidad del tacneño y del ariqueño. Cambiar su mentalidad. ¿Ok? Eso es. Pero lo que ya de alguna manera indignó de ese proceso de chilenización es, número uno, que prohíban la historia del Perú en Tacna y Arica. Se enseñaba historia chilena. Eso se enseñaba. Que prohíban que los párrocos sean peruanos. Los párrocos eran ¿qué cosa? Chilenos. Que los negocios de peruanos sean asaltados. O sea, estaban chilenizando Tacna y Arica. Estaban chilenizando Tacna y Arica. Eso estaban haciendo. ¿Ok? Eso estaban haciendo. ¿Y el gobierno peruano qué hacía? Nada. ¿No ves que Tacna y Arica está en manos de Chile? Está en manos de Chile. Hasta que no se haga el plebiscito no se va a saber la verdad. Así es, no se va a saber la verdad. Listo. ¿Qué más? Promulga la ley del estanco de la sal. Un estanco es un impuesto. Un estanco es un impuesto. Y promulga la ley del estanco de la sal. Impuesto por la extracción de sal. Tú sabes que el sal es un mineral. Y se comienza a cobrar impuesto por extraer. ¿Qué luego ocasionaría la rebelión de Huanta en Ayacucho? ¿Ok? La rebelión de Huanta en Ayacucho. Listo. Ya está. Ley del estanco de sal, que luego ocasionaría la rebelión de Huanta en Ayacucho. La rebelión de la sal, le dirían, ¿no? La rebelión de la sal. ¿Y por qué la rebelión? ¿Por qué crees, pues, si le ponen impuesto, el estanco de la sal, es porque no quieren pagar impuestos simplemente, pues? O sea, ¿cómo te van a cobrar impuestos por algo que estaba ya en tu territorio? ¿Qué tiene que ver el gobierno acá? ¿No? Así es. Eso es lo que pasó. Se traslada, mira, la capital del departamento de Loreto a Iquitos. ¿Ya? A Iquitos. A ver, un ratito. Profe, pero si la capital de Loreto es Iquitos, ¿cómo que se traslada la capital de Loreto a Iquitos? Que antes se tenía otra capital. Porque el profe, Loreto y Iquitos, ¿sí o no? Es que antes Loreto era Loreto más Ucayali. Los dos eran uno. Y la capital de Loreto, que incluía la actual Ucayali, era Pucallpa. Era Pucallpa. De ahí ya la capital se traslada a Iquitos. ¿Me entiendes? A Iquitos. Ahí recién a Iquitos. ¿Ya? Por si acaso. ¿Listo? Entonces, eso es, se traslada a Iquitos. ¿Debido al apogeo de qué? Del caucho. Sí, el caucho comienza a tener un apogeo tremendo. ¿eh? El caucho es una resina gomosa que sale de los árboles y que permite, ¿qué cosa? Ser la materia prima para poder hacer neumáticos. Para poder hacer neumáticos. Así es. Para poder hacer neumáticos. ¿Qué más? ¿Quién es el máximo cauchero por excelencia? Carlos Fermín Fiscarral, claro. Fermín Fiscarral. Es el más importante de todos. El más importante empresario cauchero. Así es. Entonces, eso es lo que vamos a tener. ¿eh?
poco a poco de las obras de ese señor llamado Nicolás de Piérola, cuyos seguidores le llamaban cariñosamente el califa. Nicolás de Piérola. Entonces, este es el personaje que vamos a tener en este momento. Ya, este es el personaje que tenemos en este momento. No te olvides, Loreto y Quitos. Profesor, una pregunta. Dime, normal. Ahí tiene que ver algo Ucayali. Claro, por eso decía, Ucayali no existía de manera independiente. Ucayali con Loreto, actual, todo junto eran Loreto. Todo junto. Con el paso del tiempo ya se separan, pues. Pero en este momento lo que hace Piérola es separar la capital. Ya no será Pucallpa, sino será Iquitos. Pero todo era uno solo, pues Loreto y Ucayali eran uno solo. Pero ahora su nueva capital sería Iquitos. Es que Iquitos, ¿sabes por qué? Porque tuvo un boom, pues el boom cauchero hizo que Iquitos se desarrolle tremendamente. Es por eso que estuvo por encima de Pucallpa. Por encima de Pucallpa. Así es, por si acaso. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a tener. Bien. O sea, esto yo me enteré alguna vez en la historia cuando había un equipo de fútbol llamado La Loretana y que jugaba en Ucayali. Yo me podía pensar, ¿por qué los de Ucayali tienen un equipo que se llama La Loretana? Suena raro eso. Y me puse a investigar. Y ahí me di cuenta que alguna vez que Loreto estaba unido a Ucayali, pues, que eran uno solo antes. Bien, entonces, eso es lo que vamos a tener por si acaso, ¿no? No te olvides, Carlos Fermín Fiscarral, el más importante empresario. ¿Ya? Eso es. Por si acaso. Ya está ya. Listo, ya está ya. Eso es lo que vamos a tener con Nicolás de Piérola de 1895 a 1899. Continuando con su gobierno, otro de los puntos van a ser los siguientes. Escúchame. Matías Medina. Buenos días, Matías. Buenos días, profesor. ¿Quién gobernaba antes que Nicolás de Piérola? Sería el presidente del anterior curso, profesor. ¿Quién? El presidente del anterior tema. De la semana pasada, profesor. He dicho quién, ¿cuál es su nombre, pues? O sea, es como si te dijera, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es un nombre que está en mi DNI. Sí, pues está y está en mi partida de nacimiento. Es un nombre que sabe mi papá, sabe mi mamá y también mis hermanos. Esa forma de respuesta me estás dando, Matías Medina. Hay que ser más lógicos y coherentes. Simplemente, ¿qué presidente gobernó antes? ¿Sabes o no sabes? Punto. Se acabó. ¿Estás en la clase o no estás en la clase, por favor? Sí, profesor. ¿Sí? No me acuerdo. Ya, a ver, dime alguna de las obras de Nicolás de Piérola. Obras hizo un contrato, profesor. Su nombre sí era muy raro, pero sí hizo un contrato. Y también lo de... Exacto, eso justamente, ¿no? Es demasiado lo que hizo. Demasiado. Atento, muchacho, atento, no te engañes tú mismo. Bien, el que estaba gobernando antes de Piérola es Cáceres, punto, se acabó. Cáceres. Y no es ningún nombre difícil, nada por el estilo. Cáceres, se acabó. Y si hablamos de obras, lo último que podía hacer, profe, estaban chilenizando Tacna y Arica. Profe, lo que usted estaba explicando de que dijo que Loreto tuvo como nueva capital Iquitos. Claro, Loreto tuvo como nueva capital Iquitos. Eso también dijo, profe. Ocurrió durante ese gobierno. Profe, esa fotografía que está ahí, que usted mostró, me dice, usted dijo que Piérola se había unido a los montoneros y estaban luchando contra Cáceres. También, sí, tienes razón. Ya está. Hay de tres, al toque nada más.
¿Y qué más tuvo Pierola? ¿Qué más para que lo recuerdes? La misión militar francesa de Pablo Clement. La misión militar francesa de Pablo Clement es contratada. ¿Para qué? Creo que el nombre lo dice, ¿no? Misión militar francesa. Nos viene a asesorar en materia militar. Habíamos contratado esta misión porque verdaderamente nos había ido mal. Nos había ido mal en la guerra contra Chile. Ahora los franceses nos asesorarán para ver qué podemos hacer y de esa manera poder mejorar nuestro ámbito militar. Esa era la idea. ¿Y qué nos piden hacer los de la misión militar francesa Pablo Clement? La misión Clement, que nos asesora en eso. Nos pide la creación de la Escuela Militar de Chorrillos. Sí, hay que crear la Escuela Militar de Chorrillos para formar oficiales. Oficiales que dirijan, ¿no? Las tropas peruanas. Hay que instaurar el servicio militar obligatorio. Todos deben estar preparados para servir a la patria. El servicio militar obligatorio es otra cosa que también nos dice la misión Clement. Acá se debe hacer de todas maneras para obtener gente preparada para la guerra. Porque hasta en la guerra contra Chile tuvimos gente que ni siquiera estaba preparada. Ni nada por el estilo. Entonces, dos buenas ideas de la misión militar francesa, que nosotros lo aplicamos, Nosotros lo aplicamos. La Escuela Militar de Chorrillos se creó y hasta ahora existe. El servicio militar obligatorio existió y luego se anuló. Ahora es servicio militar voluntario. ¿Qué más? Se creó la Sociedad Recaudadora de Impuestos. Esta Sociedad Recaudadora de Impuestos, ¿para qué servía? Servía para poder, dice su nombre, recaudar impuestos, ¿sí o no? Es como una SUNAT de aquellos tiempos. Y además, la adopción del patrón de oro. El patrón de oro. ¿Qué cosa es eso? La moneda en ese tiempo era la libra de plata. La libra peruana de plata. Pero la plata había bajado tanto de precio que nuestras monedas tuvieron que ser de oro. Por eso tuvimos la libra peruana de oro. Donde... ¿Oro? Oro, pues oro. Profe, pero la libra no vale un montón. Profesor, si está muy caro eso. O sea, ¿cómo lo habrán hecho? Como muy delgadito tiene que ser. Claro. Lo que pasa es que la gente no confiaba en las monedas. Solamente confía cuando es un metal precioso. Porque, por ejemplo, si a mí me dan 5 soles, 10 soles, una moneda dice ahí 5, dice 10, es porque me crees que vale eso. O sea, ese es su valor nominal, valor de nombre, pero su valor real es otro. Dime, Villafuerte, dime. Profesor, ¿y actualmente dónde encuentras esas monedas? Ahora solamente están en el museo, nada más. En el museo Pero que está a la espalda del Congreso. ¿Valen bastante o valen muy poco? No, pero ahora valen bastante, valen más por su cuestión histórica que por la misma cantidad de oro o de plata que tengan. Vale. ¿Y de cuánto Por gramos su peso. de cuánto peso es la moneda de oro? Es que lo que pasa, ahí aproximadamente los gramos, que podrían ser 18, 20, dependía de cuánto estaba el oro en ese momento. Por ejemplo, eso es economía. Las monedas tienen valor real y valor nominal. Valor nominal es el nombre. Valor real es lo que verdaderamente cuesta por el producto del cual está hecho. Si yo agarro una moneda ahorita, esas monedas tienen un valor nominal de 2 soles, 1 sol, 5 soles, etc. Pero su valor real no pasa de ¿qué cosa? De 50 céntimos cada una. En cambio, en ese tiempo el valor real y el valor nominal eran iguales. O sea, si yo no lo vendo si yo no lo cambio por su valor nominal, o sea, por el nombre que tiene, lo cambio por su valor real. O sea, voy a la fundición, saco el oro y de esa manera vendo el oro. Y por eso me dan algo. O sea, no tienes pierde, porque su valor real es igual que el valor nominal. En la actualidad, el valor nominal hasta de un billete es 10, 20, 50, 100, 200, pero su valor real ¿cuánto es?
Un sol, no más. Nosotros creemos que es 100, 200, 50, porque hay un respaldo del gobierno que nos dice, esto vale tanto, y nosotros creemos. Y listo. En cambio, en ese tiempo no se podía hacer así. Esto ocurre en el gobierno del señor Nicolás de Piérola, 1895-1899. Ocurre lo siguiente. La huelga de Vitarte. Mira, huelga de Vitarte. ¿Qué pasó? Pasó que en agosto de 1896, ya, en la denominada Fábrica Tejidos Vitarte, se realiza una huelga de trabajadores dirigidos por el señor Emilio Mendoza. Por primera vez, un grupo de trabajadores va a hacer huelga. Por primera vez un grupo de trabajadores va a hacer huelga. Esa es la novedad que se va a tener. ¿Me entiendes? Por primera vez un grupo de trabajadores va a hacer huelga. Antes no había habido ello. Antes no se tenía conocimiento de ello. Pero ahora sí. Va a haber huelga de un grupo de trabajadores. Eso es lo que va a ocurrir. ¿Está bien? Listo. ¿Qué más debo tener en cuenta? ¿Qué más debo tener en cuenta? Ocurre un movimiento de Iquitos. Movimiento de Iquitos. En este caso, ¿de qué trata ese movimiento de Iquitos? Trata de el intento de el señor Mariano José Madueño. ¿De qué cosa? De convertir a Loreto en un estado federal. Convertir a Loreto en un estado federal. O sea, un estado independiente. ¿Entiendes? Un estado independiente. Eso quería convertir a Loreto. O sea, profe, algo así como separarlo del Perú. Así es. O sea, sentían que tenían tanta bonanza económica, sentían que estaban tan bien económicamente gracias al caucho, que con eso podían vivir como país de manera autónoma e independiente. Podían vivir de manera autónoma e independiente. Eso era Mariano José Madueño convertir a Loreto en un estado federal. Y ahí dice claramente, solicita su separación del estado peruano. Solicita su separación del estado peruano. Eso es lo que ocurre. Solicita su separación del estado peruano. Eso ocurrió en este caso. ¿Ya? Por eso es el movimiento independiente de Iquitos que trata de convertirlo en un estado federal, un estado separado del estado peruano. Todo porque tenían bonanza económica proveniente del caucho, de la explotación del caucho. Entonces, eso era lo novedoso, eso era lo llamativo de este nuevo intento de separación ahora de Loreto, ¿no? Ahora de Loreto, gracias al caucho. Entonces, estas son, como se dice, pues, las principales obras que vamos a tener de este gobierno de Nicolás de Piérola, gobierno con el cual, pues, continúa la reconstrucción nacional. Después de este intento de acá, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Podemos decir que Nicolás de Piérola convocó elecciones. Convocó elecciones para el año 1899. Ya se terminaba el año, ya se terminaba el siglo en sí. Convoca elecciones y ¿quién sale elegido como nuevo presidente? Sale elegido como nuevo presidente el señor Eduardo López de Romaña. El señor Eduardo López de Romaña. ¿Entiendes? Eduardo López de Romaña. Él sale elegido como presidente. Eduardo López de Romaña. Y con ese señor, Eduardo López de Romaña, empieza una nueva etapa en la historia. Se acabó totalmente la reconstrucción nacional. Y comenzará una nueva etapa llamada la República Aristocrática. La República Aristocrática. ¿Ok? Profesor, y esas imágenes a la izquierda
una imagen de la extracción del caucho. ¿Ves esa resina gomosa, color blanquecina? Ese es el caucho. Sale del árbol y sirve para hacer neumáticos. Es materia prima para hacer llantas. Y también puede ser chicle. Claro, de hecho, en menor proporción, ¿no? Todo lo que sea, no todo lo que sea elástico, ¿no? O que tenga elasticidad, llevaba el caucho natural. Ya posteriormente sacó lo químico y ya con eso ahí nomás quedó. Y la fotografía que tienes a la derecha es un ejemplo de la bonanza económica que tenía Iquitos. ¿Por qué? Ese edificio está construido totalmente con hierro. Y lo construyó el señor Eiffel. El señor Eiffel. ¿El señor Eiffel? ¿Cómo que el señor Eiffel, profe? El mismo que construyó la Torre Eiffel en Francia, París. El mismo que construyó la Torre Eiffel en París construyó esta casa aquí en Iquitos. Totalmente hecha, no de ladrillo, de adobe, totalmente hecha de hierro, puro fierro. Pero, profesor, ¿qué hace el constructor de la Torre de París en Perú? Como te digo, fue contratado por los caucheros para hacer esta casa. Había tanta bonanza económica, ya tanta bonanza económica, que tranquilamente podían darse ese lujo de que esas personas puedan construir sus casas. Así era. La bonanza económica que había en aquellos tiempos gracias al caucho. Bien, entonces queda claro cuál es justamente el gobierno del señor La construcción nacional comienza así, con el gobierno de Miguel Iglesias, que pide el grito de Montán, que no es otra cosa más pedirle a los chilenos firmar la paz para que ya no continúe la guerra. Ya no continúe la guerra. Acá te hace toda una explicación de dónde estaba la guerra, de cómo llegaron a lo que es la capital. Incluso acá menciona al gobierno de la Magdalena. Recordarás que hubo un gobierno de la Magdalena dirigido por el señor Francisco García Calderón, que quiso detener la guerra, pero sin aceptar la cesión territorial. Como no aceptaba la cesión territorial, los chilenos lo encarcelaron y lo llevaron de esa manera hasta Chile. Un poco que para meter presión a los peruanos de que acepten las cosas, pues. Frente a este panorama de incertidumbre y dividido el Perú, unos con Cáceres que lucharon en el centro para evitar la derrota ignominiosa, otros querían llegar a un acuerdo definitivo de paz, incluyendo la entrega de territorios. Así era. Así era. Por un lado estaba, ¿qué cosa? Por un lado estaba el señor Cáceres y por otro lado estaba el señor Iglesias. ¿Ya? Ahora, otra cosa más. Recuerda que Estados Unidos se metió en este conflicto pidiendo que chilenos y peruanos lleguen a la paz. Solamente cuestión anecdótica, mira. Cuestión anecdótica. Mira cómo se llama el presidente que falleció, pero presidente de Estados Unidos. ¿Ves cómo se llama? ¿Ves cómo se llama? Una cuestión particular, ¿sí o no? Jean-Pierre, ¿cómo se llama? ¿Quién? ¿Cómo se llama, Ben? ¿Del que estamos hablando? A Miguel Iglesias. Miguel Iglesias, correcto. Él es el presidente de Estados Unidos. La guerra. Claro, él es el presidente de Estados Unidos del cual estamos hablando. Tiene razón. ¿Sí? ¿Estás seguro? Sí, profe. O sea, repito, el presidente de Estados Unidos del que estamos hablando es el señor Miguel Iglesias. ¿Te ratificas por tercera vez, Jean-Pierre, lo que estás diciendo? ¿Qué ratifica? O sea, confirmas. Yo sé que mi respuesta está bien. Por eso, tu respuesta está bien. El presidente de Estados Unidos por cuarta vez es el señor Miguel Iglesias. Profe, no me va a dudar. Sí.
No me haga dudar, profe. No tengo por qué hacerte dudar. A otros lo podría hacer dudar, pero a ti no. Tú lo tienes clarísimo, que el presidente de Estados Unidos es Miguel Iglesias. El presidente de Estados Unidos que estamos hablando, que tiene un nombre peculiar, está acá al frente. Se llama presidente James Garfield. Ah, El presidente del Perú, Perú, tu patria, mi patria, nuestra patria, es el señor Miguel Iglesias. Ok, listo. Ahora, no debes apagar tu cámara, por favor, Jean-Pierre. No debes apagar tu cámara. Prende tu cámara, por favor. ¿Ya? Bueno, si te hice dudar, como dices en el chat, Jean-Pierre, sonaría raro. Es como si yo te dijera el presidente, o sea, el presidente de algún lugar y con un nombre raro, ¿no? Miguel Iglesias no es común que sea un nombre no, norteamericano. no. Pero bueno, si tú consideras que ese es hacerte dudar, No, o sea, me está haciendo dudar, o sea, usted estaba preguntando sobre Miguel Iglesias, ¿no? no. Entonces, Yo estaba usted me preguntando, preguntó quién era el presidente cuando terminó la guerra. no, quién era el presidente del que estamos hablando. Ah, no. Revisa el video y te vas a dar cuenta de Ok. lo que haces. Y lo bonito que va a quedar para la posteridad, cuando seas adulto te vas a dar cuenta de todo eso. Son pruebas irrefutables y publicado en YouTube, a vista y paciencia de todos. Eso es lo más bonito. Entonces, continuemos mejor. Continuamos y estamos por acá con el señor Miguel Iglesias, primer presidente después de la guerra contra Chile. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Él tiene lo siguiente. Él tiene lo siguiente. Este señor tiene lo siguiente. Se reinstalan los tribunales de justicia, se reinstala la Corte Suprema, la justicia militar, se apertura nuevamente la Universidad de San Marcos, o sea, todo lo que había quedado cerrado en la guerra se reapertura. La Biblioteca Nacional se reconstruye, esta Biblioteca Nacional queda a cargo su reconstrucción a nombre del bibliotecario mendigo, el famoso hombre llamado Ricardo Palma. También se da la actuación del señor Daniel Alcides Carrión, mártir de la medicina peruana, por el estudio de la llamada verruga peruana, ¿ok? O también, ¿qué cosa? Fiebre de la orolla, ¿ya? La fiebre de la orolla. Eso es lo que demuestra Daniel Alcides Carrión. Ayudó tremendamente para poder controlar esta enfermedad. También debes recordar que con el gobierno de Miguel Iglesias se dio la rebelión de Pedro Pablo Atusparia, la rebelión de Ancash, contra el abuso de las autoridades de aquel tiempo, con el abuso de los gamonales. Eso es, se dio en todo el callejón de Huaylas, toda la zona de Huaraz. Primero la comenzó Pedro Pablo Atusparia, pero en una segunda fase estuvo el señor Pedro Cochachín, más conocido como Uchcu Pedro, como líder de los indígenas que se rebelaban en contra de las autoridades de aquella zona, de aquel lugar. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a tener. Luego tenemos, ¿qué cosa? La guerra civil de Cáceres e Iglesias. Esa guerra civil Cáceres e Iglesias es el enfrentamiento entre estos dos caudillos luego ya de terminar, ¿no? Terminar la guerra contra Chile. O sea, terminamos la guerra contra Chile, ya no teníamos que pelear con los chilenos, nos peleamos entre peruanos. Ahí está, Cáceres versus Iglesias. Cáceres versus Iglesias. La gente de Cáceres era conocida como los de Quepí Rojo. Los de Quepí Rojo, ¿no? Es la guerra civil. Y la gente de Iglesias era conocida como los de Quepí Azul. Los de Quepí Azul. Eran los de Quepí Rojo con los de Quepí Azul. Profe, ¿qué es un quepí? Es una gorrita militar. Es una gorrita militar. Por si acaso.
Ya, es una gorrita militar. Entonces, eso es lo que va a hacer. Y acá, ¿cómo se llama el mecanismo, la estrategia? Por favor, tu cámara. El mecanismo, la estrategia con la cual Cáceres vence a Iglesias. Ahí está. La guaripampeada. La guaripampeada. ¿Ya? La guaripampeada. Esa es, por si acaso. Esa es la estrategia. La guaripampeada. Porque sucede en el pueblo de Guaripampa. Listo. Ya está. Eso es lo que va a pasar. Ahora, durante la guerra civil entre Iglesias y Cáceres, a los caceristas se les denominaba, bueno, ya lo he repetido, los de Quepí Rojo, y a los iglesistas, los de Quepí Azul. Así se les llamaba. Una vez terminado la guerra civil, ¿ok? El señor Iglesias renunció. ¿Y a quién le entregó el cargo? Al señor Antonio Arenas. Y Antonio Arenas convoca elecciones. Y al convocar elecciones, ¿quién sale elegido? Sale elegido el señor Andrés Avelino Cáceres. Ese fue el final político de Miguel Iglesias. Ese fue el final político de Miguel Iglesias. Eso es lo que vamos a tener. ¿Está bien? Listo. Luego, ¿quién viene? Luego viene el gobierno del señor, ¿qué cosa? Andrés Avelino Cáceres Dorregaray. Primer gobierno, 1886-1890. Aquí sí pudo culminar su mandato. ¿Qué es lo que pasó? Cáceres tenía su propio partido. ¿Cómo se llamaba su propio partido? El Partido Constitucional de Cáceres. Recuerda que cada uno de ellos formó su partido y yo te dije que tenías que aprender al menos 2 de los 4 partidos. El Partido Constitucional de Cáceres y el Partido Demócrata de Piérola. Los 2 partidos clásicos. Acá el Partido Constitucional de Cáceres logró la victoria. El pueblo le brindaba de esa manera una gratitud por su labor frente al ejército de la Breña. La acción política de Cáceres no oscurece su acción militar, pues si Cáceres se inhibe de participar en política, hubiera tolerado la continuación del gobierno de Iglesias y por ende la continuación de la influencia de Chile sobre el Perú. Hasta eso reclamaban algunos partidarios, imagínate. Preferían a Chile acá. Preferían a Chile. Decían que había, ¿qué cosa? Habría mayor estabilidad. Eso decían. Los hechos más relevantes. Dentro de los hechos más relevantes, el famosísimo contrato Grace, firmado durante el primer gobierno de este señor, el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Para Cáceres no había otra solución más que la firma del contrato Grace. No había otra solución. ¿Ok? ¿Y esto por qué? Nuestra deuda era inmensa. Por eso ocurre que los Grace vienen y nuestra deuda ya de todos los empréstitos sería cancelada luego de la firma. Sería cancelada luego de la firma. Así va a ser la situación. ¿Ok? ¿Ya? Los acreedores ingleses exigieron al Perú el pago de una deuda de 50 millones de libras esterlinas. Se corría el riesgo que los bonos que sustentaban esta deuda fueran comprados por Chile a menos precio. Nos habíamos caído bajo dependencia chilena. Para no caer en todo eso, firmamos con los Grace mejor un documento, el contrato Grace. Ellos serían los propietarios de nuestra deuda. ¿Ok? Ya está. El representante de los tenedores ingleses fue Miguel Grace y firmó con el ministro de Hacienda Anter Aspíaga. Ese fue el contrato Grace, por si acaso, aprobado luego por el Congreso peruano en los siguientes términos. La compañía Grace, mira, escúchame, se comprometía a pagar la deuda externa del Perú de los empréstitos de 1869, 1870 y 1872. Eso se comprometía. Los Grace pagaban. Nos pagaban a nosotros 50.000 libras esterlinas al momento de la firma del contrato. Nos pagaban 10.000 libras esterlinas durante 19 meses y nos construían 160 kilómetros de líneas férreas y realizar mantenimiento de las existentes. Eso era lo que va a tener. Los dos más importantes ahí están resaltados. Pero sobre todo, ¿sabes qué?
que sirvió para pagar nuestra deuda externa. Con eso ya nos librábamos de nuestra deuda externa. Eso era lo bueno, pues. Eso era lo bueno. Dime. ¿Los ferrocarriles se siguen usando o ya no? Solamente queda uno, nada más. Porque si fue más o menos en 1872, dice, ¿no? Dice entregar por 66 años los ferrocarriles, entonces sería que más o menos por el 2000, ya un poco menos, ¿no? Ahí yo creo que en esos años, ¿no crees que los ferrocarriles ya estarían o muy oxidados o muy antiguos para esa época? Por lo cual sería que ese punto A no valdría mucho. Es que, mira, si van a pagar nuestra deuda, Cáceres dijo, ¿qué voy a entregar a cambio? No hay salitre, porque ya nos quitó Chile. No hay guano, porque ya no compraban guano, muy poco, no alcanzaba. Entonces, ¿con qué yo, Perú, pongo como mi base, ¿no? Para que ellos me puedan prestar? ¿Qué te entrego a cambio? Es como, por ejemplo, tú vas a un banco y el banco te dice, a ver, ¿qué tiene usted para prestarle? ¿Cuánto quiere? Quiero 200.000 soles. No, eso no lo podemos dar. Pero tengo mi casa. Ah, listo, lo hipotecamos. Y tú me entregas tu casa. Y ellos me dan la plata. Si yo no le pago, ahí está mi casa. Entonces, los Grace, ¿qué nos pidieron? Nos pidieron los ferrocarriles por 66 años. Por 66 años. O sea, si estás firmando el contrato Grace en 1872, súmale 66. O sea, estamos hablando que más o menos hasta 1940. ¿Ok? Tenían que ellos que administrar los ferrocarriles. Y para eso, cuidado, esto te voy a preguntar, porque ha sido pregunta de examen de admisión universidad. ¿Qué cosa? Para que los Grace administren nuestros ferrocarriles, crearon una empresa llamada, acá está, una empresa llamada, ¿cómo se llama la empresa que comenzará a administrar los ferrocarriles? Peruvian Corporation. La Peruvian Corporation, así es. Además le entregábamos de lo que quedaba 3 millones de toneladas de guano. Además, libre navegación por el lago Titicaca. ¿Para qué los Grace querían libre navegación por el lago Titicaca? Zona del altiplano, zona ganadera, sobre todo el ganado ovino, la lana de oveja. Eso era lo que me interesaba. Por eso la libre navegación por el lago Titicaca. 33 anualidades de 80.000 libras esterlinas a los acreedores ingleses. Nosotros le pagábamos a ellos. En 33 anualidades. O sea, crédito, pues, crédito a largo plazo. Eso era cambio. O sea, los ferrocarriles eran nuestra base para poder acceder a que ellos paguen nuestra deuda. Así es. Así funcionaba. Por si acaso. ¿Qué más? Otro problema que tenemos, el problema de la Brea y Pariñas. ¿Qué es la Brea y Pariñas? Sobre el petróleo. Sobre el petróleo. Esto es sobre el petróleo, por si acaso. ¿Ya? Sobre el petróleo. La Brea y Pariñas eran yacimientos petroleros muy importantes que tenía el Perú. ¿Ok? Muy importantes que tenía el Perú. ¿Ya? Pero va a generarse un problema. ¿Quiénes se encargaban de la Brea y Pariñas? Mira por acá. La London Pacific Petroleum Company. ¿Ok? Luego, ¿qué sucede? La London Pacific agarra ahí, se lo va a entregar a otra empresa. ¿Cuál es la otra empresa? La IPC, la International Petroleum Company. ¿De quién será esa IPC? De Estados Unidos, pues. International Petroleum Company. Aquí se inicia el problema, nada más. Lo más importante es la solución del problema, eso lo vamos a hacer posteriormente en otro gobierno. Pero aquí quiero que sepas que se inicia el problema de la Brea y Pariñas, cuya propiedad la tenía la London Pacific Petroleum Company. Obras del primer gobierno del señor Andrés Avelino Cáceres. Se funda el Banco Italiano, lo que hoy sería BCP. Aquí nació el Banco Italiano, hoy BCP. Se adquiere la Cañonera Lima, una cañonera para poder defendernos de la llegada de los chilenos. ¿Ya? Eso es.
Primer barco el que tuvo el Perú después de la desastrosa guerra del 79. Exacto, la Cañonera Lima. Ya está, ya. Eso es. ¿Qué más? ¿Qué más? Por si acaso, ¿qué más? Se pone el alumbrado eléctrico en Lima. La Peruvian Electrica o Electric Construction and Supply es la que va a generar la energía por primera vez. Por primera vez energía eléctrica en algunas calles del centro de Lima. ¿Qué más? Se ampliaron los servicios telegráficos a todo el Perú. Se repatrian los restos de los caídos en la guerra contra Chile y los colocamos en lo que es el cementerio Presbítero Maestro. Los restos de Miguel Grau, José Melitón Rodríguez, Diego Ferré, Elías Aguirre, todos ellos fueron traídos, todos los restos fueron traídos, homenajeados y enterrados en el cementerio Presbítero Maestro. Eso es lo que va a pasar. Todos los héroes fueron traídos, todos. Se declaró duelo nacional el 15 y 16 de julio. ¿Qué más? Durante el gobierno de Cáceres desaparece la prosa crítica y mordaz. ¿Quién es el peruano que va a criticar todo esto? Incluso va a, ¿cómo se dice? Va a criticar la actuación de los peruanos en la guerra contra Chile. Manuel González Prado. ¿Ya? Manuel González Prada. El líder anarquista de aquel tiempo. Líder anarquista de aquel tiempo. ¿Ok? Manuel González Prada. Así es, Manuel González Prada. ¿Cómo se llamó su partido político? La Unión Nacional. La Unión Nacional. Pero para este instante, este momento, ya se había dado quién era el ganador. Eso es lo que pasó. ¿Ya? Eso es lo que pasó. Por si acaso. Ya teníamos ganador. En este caso, después de Cáceres, gobierna ¿quién? Remigio Morales Bermúdez. ¿Ok? Y acá, ¿qué tenemos acá? Acá lo que tenemos, por si acaso, es lo referente a relacionar. A ver cómo sería esto rapidito. Banco de Crédito, Brey Pariñas, Cáceres, consecuencias de la guerra, Iglesias. Contrato Grace, GP Azul, General Elguero, Banco Italiano, aniquilamiento moral. Creo que acá claramente va la D. ¿Ok? Banco Italiano. De hecho, Banco Italiano. ¿Ya? Como consecuencias de la guerra, Iglesias, a ver cuál sería Cáceres, a ver qué podría ser. Los de GP Azul son Cáceres, ¿no? Aniquilamiento moral, esta sería consecuencia de la guerra, acá la E creo. Ahí está, listo. Ya General Elguero, que Pie Azul, contrato Grace. A ver, contrato Grace. El contrato Grace es de Cáceres. Acá sería la A. ¿Ya? Que Pie Azul, General Elguero. Que Pie Azul es la gente de Iglesias. Y acá es la C. Listo. Eso tendríamos que colocar en el practiquemos. ¿Ya? Luego, señalen las principales obras de cada gobierno. A ver, ¿cómo señalamos las obras de cada gobierno? La de Miguel Iglesias. Yo puedo colocar lo siguiente. Obras, primer asterisco. Firma del Tratado de Ancón, que finaliza la guerra contra Chile. Segunda obra de Miguel Iglesias. Segunda obra o hecho que ocurre en su mandato. ¿Ya? Miguel Iglesias. ¿Ya? Por si acaso, ocurre la reapertura de la Biblioteca Nacional. Ese es lo segundo que puedo colocar. Lo segundo, reapertura de la Biblioteca Nacional. ¿Ya? El tercer asterisco, tercera obra de Miguel Iglesias, ¿ya? Tercera obra de Miguel Iglesias, ¿ya? Puede hacer ¿qué cosa? Puede hacer la reapertura de la Universidad de San Marcos. Y otro punto, la guerra civil contra Cáceres. Contra Cáceres. Ahí están los 4 puntos que podría colocar ahí, al toque nomás, en lo que corresponde a Miguel Iglesias. ¿Ok?
Bien. Cópialo de una vez